se encontraron armas en ese túnel. Es una verdadera estrategia de delincuencia muy profesional. Ahora hasta los guachicoleros construyen túneles al estilo Chapo Guzmán. Bienvenidos al Caporal del 25 de octubre. ¡Comenzamos! Si te sorprendió el video en donde le gritaron ratero al expresidente Enrique Peña Nieto, espera a ver lo que sigue. ¡Ratero! ¡El ratero ya se va! Para ser presidente, ¡qué poco! Ajá, en un taxi, imagínate. Pero cada quien tiene lo que se merece y van a ir a la cárcel. Va a pagar todo. Uno el taxi, el expresidente. Ajá. Este video se viralizó ayer domingo, unas mexicanas lo reconocieron en Roma, Italia. Peña Nieto estaba celebrando el cumpleaños de su novia Tania Ruiz y ambos fueron captados, fueron videograbados, como lo pudiste notar, saliendo de este hotel de la villa, considerado uno de los 3 mejores de Italia, de todo Italia, un hotel de 5 estrellas ubicado dentro de un palacio del siglo XVIII. Tiene servicio gratuito de traslado al aeropuerto y el portal booking.com informa que hospedarse allí cuesta por noche, por lo menos en la habitación más sencilla, 5,846 pesos y la más costosa, 208,478 pesos. De hecho, la mexicana que grabó al expresidente aseguró que ella estaba fuera del hotel porque estaba esperando, ella sabía que ahí estaba el elenco de la película Eternals, cuando pues de manera inesperada vio salir a Enrique Peña Nieto. De hecho, estas imágenes que te voy a mostrar a continuación fueron tomadas en el mismo hotel. Angelina Jolie, parte del elenco de los Eternals, en una sesión de fotografías y contacto con la prensa, hospedada en el mismo hotel que Enrique Peña Nieto. Y esto dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre este acontecimiento, sobre este video, el grito hacia Peña Nieto. Y su comentario en relación a lo de Enrique Peña Nieto en Roma. No me meto en eso. Okay. A propósito de la conferencia matutina sobre el enfrentamiento del pasado 20 de octubre en Tulum, en el bar La Malquerida, donde 2 extranjeras murieron en el fuego cruzado entre 2 grupos delictivos en pleno bar. De hecho, te traje sobre este tema, te traje este video, estás viendo en pantalla la imagen miniatura. Te dejo el link en la descripción de esta transmisión por si quieres detalles de lo que ocurrió en Tulum. Bueno, el presidente, sobre este tema, el presidente López Obrador dijo que se incrementará la presencia de la Guardia Nacional no solo en Tulum, sino en toda la Riviera Maya, a raíz del incremento de la inseguridad y obviamente como coyuntura el ataque en el bar. Se va a castigar a los responsables y al mismo tiempo estamos tomando medidas para reforzar la presencia de la Guardia Nacional, no solo en Tulum, sino en toda la Riviera Maya. Van a participar más miembros, más integrantes de la Guardia Nacional. Y momentos después de esta declaración, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó de la detención de José Antonio L., a quien estás viendo en pantalla, acusado de ser uno de los que formó parte del ataque en el bar La Malquerida de Tulum. De hecho, en realidad él ya había sido detenido, él ya estaba, resultó herido en ese enfrentamiento, fue trasladado al hospital, estaba asegurado, estaba vigilado, es el término exacto, estaba siendo vigilado por las autoridades en espera de que pues pudiera ser dado de alta, de que pudieran entonces cumplimentar la orden de aprehensión, lo cual ya finalmente ocurrió hoy. A él, que nuevamente te lo muestro, lo están acusando de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y lesiones. Y a propósito de detenciones, también la semana pasada te traje este otro video, estás viendo en pantalla la imagen en miniatura.
Una serie de balaceras y bloqueos ocurridos en Matamoros, Tamaulipas, la noche del viernes, este viernes 22 de octubre. También te dejo el enlace, el link de ese video en la descripción de esta transmisión, así como una tarjeta. Aquí irás viendo las tarjetas de los videos a los que voy haciendo referencia. Bueno, en aquella ocasión te informé que había una oleada de enfrentamientos, persecuciones, bloqueos, y que no había claridad de qué era lo que estaba ocurriendo en Tamaulipas, dado que ninguna autoridad estaba informando y prácticamente estaba ocurriendo al momento en que yo te estaba trayendo ese video. Hoy ya tenemos más certeza, más datos sobre lo que ocurrió hace unos días. Se trató de un enfrentamiento entre policías estatales y militares contra presuntos integrantes del Cártel del Golfo. Hubo un momento en donde, de hecho, los presuntos delincuentes pidieron una tregua a las autoridades, que cese el fuego. Fueron abatidos 3 presuntos delincuentes, uno de ellos identificado como Ariel Treviño, alias El Tigre, uno de los líderes del Cártel del Golfo, según las autoridades. También fueron detenidos 4 presuntos delincuentes. Además, murió entre estos enfrentamientos una mujer que nada tenía que ver con estos enfrentamientos, una mujer inocente, identificada como Sonia Grimaldo, presidenta de la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, que estaba en Matamoros para asistir a una convención, y murió cuando se trasladaba de su hotel a un salón de eventos. Hubo también 2 personas lesionadas, una de ellas menor de edad, ambas ya también fueron dadas de alta. Sobre Ariel Treviño, alias El Tigre, las autoridades tanto del gobierno de Tamaulipas como también agencias de seguridad de Estados Unidos lo identifican como uno de los líderes del Cártel del Golfo, jefe de plaza del Cártel del Golfo en el municipio de Nuevo Progreso. Ahora bien, también han informado el origen de los enfrentamientos, del caos el pasado viernes. Afirman que El Tigre y sus pistoleros atacaron a policías estatales y a militares que estaban haciendo patrullajes en Matamoros. Esto provocó una reacción por parte de las autoridades y una serie de persecuciones y enfrentamientos, ante lo cual los delincuentes hicieron varios narcobloqueos, robaron, incendiaron vehículos y bloquearon al menos en 15 puntos de Matamoros de manera simultánea, para evitar el arribo de refuerzos de las mismas autoridades. La versión de la petición por parte de los delincuentes a las autoridades para que ya no disparen, para que ya no les disparen, ha sido basada a raíz de este audio que te comparto a continuación. Ya, guacho, ya no piden, hombre. Ya está la raza, ya no lo hables, cabrones. Dile, ya no tienen ya pidió la prensa. Estamos vivos, pero acá estamos vivos, nosotros los quieren quebrar la verga. Por cierto, sobre los bloqueos, las autoridades se encuentran investigando al personal del Servicio de Limpia Pública Municipal porque fueron utilizados camiones para recoger basura para bloquear las vialidades, según consta en videos que te voy a mostrar a continuación. Recordemos que el hecho de que un vehículo participe o forme parte de un bloqueo no incrimina inmediatamente o en automático al propietario del mismo, porque en muchos de los casos los vehículos fueron robados por los delincuentes, motivo por el cual no consideran culpables o involucrado el personal de limpia con los delincuentes, pero sí están investigando si o esos camiones fueron manejados por delincuentes que los hurtaron o por personal de limpia pública coludidos con los delincuentes. Mira.
Quiero aprovechar antes de empezar con el tema principal de este video para recordarte y para informarte que en promedio 1 de cada 6 videos de este canal es monetizado. El resto, prácticamente todos, no representan ningún ingreso para mí por los temas que abordo. Cuando abordo temas de seguridad pública, sobre todo de alto impacto, YouTube no permite monetizar los videos, es decir, que no se genere ni un solo peso. Este canal es posible gracias a las membresías, gracias a los miembros que mes con mes apoyan con una aportación. ¿Cómo se apoya? Si es que está también dentro de tu interés y posibilidades, al lado del botón de suscribirse dice únete, dale clic allí. También las membresías las estoy empleando para pagar mis estudios de maestría en periodismo. Así que muchas gracias por tu apoyo. Ahí puedes checar al lado del botón de suscribirte más información. ¿Te imaginas qué tanto ha crecido el delito del huachicol? Que el hecho de hablar de túneles ya no corresponde exclusivamente a los grandes cárteles, sino también a grupos delictivos que se dedican al robo de combustible. Ya no es nada más hablar del Chapo Guzmán, sino a los huachicoleros. Esto que te voy a contar a continuación, ocurrió en el llamado Triángulo del Huachicol. En específico, ocurrió en los municipios de Quecholac y Palmar del Bravo, en el estado de Puebla, donde las autoridades han identificado una fuerte actividad de huachicoleros. La Fiscalía General del Estado de Puebla ha informado que hizo una serie de investigaciones por robo de combustible que derivó en el cateo de 3 ranchos en estos 2 municipios poblanos. Un rancho ubicado en la comunidad de San Bartolomé Coscomaya, municipio de Quecholac, en donde encontraron un túnel en construcción con aproximadamente 50 metros de longitud y 10 metros de profundidad. Ahorita te voy a mostrar imágenes de ese túnel. También encontraron allí un rifle, una bolsa y 2 paquetes con presumiblemente droga. En otro rancho en la misma comunidad encontraron un arma larga. Y en un tercer rancho, esto en la comunidad de Bellavista de Victoria, en el municipio de Palmar del Bravo, detuvieron a 2 personas, cada una de ellas con un arma larga. Y les aseguraron una subametralladora, una carabina, una escopeta doble, una escopeta recortada, cartuchos útiles y también presumiblemente droga. Antes de mostrarte las imágenes del túnel, es importante recordar el contexto o lo que ha ocurrido en Quecholac en específico. Recordemos que en octubre pasado, hace un mes aproximadamente, el alcalde electo de Quecholac, José Alejandro Martínez, que por cierto ganó la elección de alcalde por el partido local Pacto Social de Integración, fue detenido, acusado por la Fiscalía de Puebla de hechos delictivos. Así lo dijo la Fiscalía, no precisó los cargos, no precisó qué fue lo que hizo. Él es el alcalde electo, él es pariente de El Toñín, señalado por las autoridades de ser un líder guachicolero de la zona muy importante, quien en el día de la detención publicó audios lamentando la detención de su familiar y también criticando al gobierno de Puebla. Recordemos. Él padece del corazón. Y no es justo que hoy él se encuentre encerrado cuando nomás por órdenes de usted, por el egoísmo, por la maldad, por todo. Él ahorita se encuentra encerrado y lo vuelvo a repetir, él está enfermo del corazón. Aquí escuchamos al Toñín dirigiéndole un mensaje al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, hablando sobre la detención del alcalde electo. Todo este tema te lo traje en este video que estás viendo a continuación, la imagen miniatura. También te dejo el link en la descripción de esta transmisión y una tarjeta más aquí por si quieres ver cómo estuvo esa detención bastante peculiar. Ahora sí, te comparto imágenes del túnel, de todo lo asegurado, así como vas a escuchar de fondo la voz, una declaración que dio el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en su conferencia de hoy por la mañana, en donde él habla de cómo se ha escondido el Toñín. Se ha logrado esconder como parte de los operativos de búsqueda que han realizado, uno de los cuales fue justo en donde encontraron este túnel. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Te muestro las imágenes. Nos vemos al rato 11:30 de la noche aquí en este canal.
No se ha localizado al señor Martínez Fuentes. Está pues escondido en algún lugar de esa zona, en medio de la protección de sicarios, pero se está avanzando. La Fiscalía General del Estado está avanzando en la investigación de muchas más causas. Se encontraron armas en ese túnel. No se concluyó ese túnel y tenía como propósito, al parecer, me dicen, de conectar una propiedad con otra. Siempre así hacen los señores para evadirse, para poder estar en un lugar y después en otro y hacer. Es una verdadera estrategia de delincuencia muy profesional.